Pues le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque a pesar de la contingencia que estamos teniendo aquí con la falta de electricidad, pues ya pudimos realizar nuestros servicios. Soy el pastor Juan González y vamos a transmitir desde aquí, desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Acuérdense que estos programas los grabamos para subirlos al canal de YouTube que se llama Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y el día de hoy, hermanos, les damos la bienvenida aquí a la congregación. Hace bastante calor, pero pues igual creo que podemos tolerar cualquier circunstancia con tal de reunirnos y alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Así es de que el día de hoy, hermanos, voy a compartir rápidamente para ustedes una serie de un tema nuevo que espero sea de interés no solo para ustedes, sino para todas las personas que ven las grabaciones de estos mensajes por internet. Y me refiero precisamente a un tema que ya tenía tiempo queriéndolo grabar, pero bueno, se dio la oportunidad de que termináramos la serie pasada y ahora vamos a compartir esta nueva que le hemos llamado ¿Qué pasa después de la muerte según las Escrituras? Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, sobre todo cuando tenemos seres queridos que mueren, gente cercana, y cuando la gente se acerca a nosotros que somos creyentes, pues para decir, oiga hermano, ¿y qué dice la Biblia? ¿Dónde está mi familiar? ¿Será que él está en alguna parte? ¿O qué pasa cuando la persona muere? Y es lo que vamos a tratar de dar respuesta a través de esta serie de enseñanzas sobre qué pasa después de la muerte según las Escrituras. No es según la opinión popular o lo que las filosofías o religiones dicen, sino lo que la Biblia dice sobre este tema. Así es de que vamos a ir rápidamente. Por cierto, había yo preparado esta otra portada, no sé cuál les gusta más. Esta le pusimos cielo o infierno, porque normalmente la gente piensa en dos lugares, ¿no es cierto? ¿A dónde se va? ¿Arriba o abajo? Y obviamente pues todo, ¿verdad? Queremos volar, queremos ir al lugar donde dice la Biblia que no habrá muerte, llanto y dolor. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre estos temas. Y el primer tema que vamos a compartir hoy, la verdad es que hoy traía dos temas cortos. Yo creo que nos vamos a quedar con uno porque sabemos que el calor está un poquito fuerte. Y este primer tema de la serie le hemos llamado ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? Y ahí puse esa imagen, ¿verdad? De una persona en el anfiteatro después de que pues los llevan ahí para reconocer y en el dedo gordito del pie, ¿verdad? Dicen que les ponen pues la identificación. Significa pues que ya es un cadáver para ser reconocido. Y bueno, pues esto es lo que pasa por desgracia en muchos lugares. En nuestra ciudad no es la excepción, ¿verdad? Donde hay muchas muertes fatales y a veces hasta por violencia todos los días. Así es de que para todas esas personas que han perdido un ser querido, este tema puede ser relevante. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Y es lo que vamos a compartir hoy. Bueno, quise poner también esta imagen donde dice qué sucede después de morir. Si ustedes se fijan bien, ahí en el quirófano muchas gentes también mueren en el intento por sobrellevar alguna enfermedad, alguna cirugía. Y por cierto que ha habido gente que ha dicho, ¿verdad? Ha tenido experiencias de este tipo, de verse salir del cuerpo y mirarse el cuerpo hacia abajo. Algunas gentes dicen eso. La verdad, pues nadie podemos saber si esto realmente sucede o no sucede. Todo esto lo vamos a ver según la Biblia, porque, repito, sobre el tema de la muerte y qué pasa después, hay muchas ideas que resultan muy populares, muy conocidas, muy arraigadas, pero a veces no coinciden con lo que la Biblia enseña, que es lo que aquí nos interesa. Y vean, aquí pasando a esta pregunta inmediato, ¿qué pasa cuando alguien muere? Conocer la respuesta a esta pregunta es importante, sobre todo cuando muere un familiar o un amigo. A ver, alguien de los que están aquí cercanos que en los últimos meses o un par de años hayan tenido que acompañar a algún familiar o en su propia familia hayan tenido la pérdida de un ser querido, levanten la mano. Y díganme si no es cierto que en esos momentos de nostalgia, de tristeza, la gente piensa, se hace preguntas y a veces a nosotros que conocemos la Biblia nos hacen las preguntas.
Y las preguntas más comunes en esta situación es, ¿dónde está mi familiar? ¿Está consciente o está descansando? ¿Está gozando del cielo o está sufriendo del infierno? Y otros más preguntan, ¿nos puede ver desde donde Él está ahora? O sea, Él ve lo que estamos haciendo acá en la tierra, está consciente, ¿qué pasa? Otros se preguntan, ¿está reunido con los que ya partieron? Algunos dirían, ¿será que mi mamá ya se reunió con mi papá ya del otro lado, con mis hermanos que ya se habían ido, con los abuelos? Y sobre todo esta última pregunta, ¿lo volveremos a ver algún día? Son las preguntas que más rondan en la mente de las personas que han perdido un ser querido. Así es de que hoy vamos a tratar de dar algunas respuestas a partir de lo que la Biblia enseña. Pero miren rápidamente, porque no solamente la Biblia tiene una respuesta a estas preguntas. Hay muchas religiones, sabemos, creencias que tratan de dar respuestas también a estas preguntas. Por ejemplo, algunas religiones enseñan, como es el caso del cristianismo. Usted me dirá si usted creía o cree de esta manera, que las personas buenas van al cielo y las personas que se portan mal, ¿a dónde? Al infierno. A ver, levanten la mano quienes piensan así. Al morir, o te vas arriba o te vas abajo, según lo que hayas hecho. Bueno, muy bien, aquí tenemos varios que creen de esa manera y es lo que se divulga más, ¿no es cierto? Ya sea en la fe católica, en la fe cristiana, es lo que se dice acerca de según lo que hayas hecho aquí, va a ser tu destino final al morir, ir al cielo o al infierno. Otras personas dicen que al morir nos convertimos en espíritus y nos reunimos con nuestros familiares que han muerto. A ver, ¿conoce usted a alguien que haya pensado así? A ver, alguien que dice nos convertimos en espíritus y nos reunimos con los familiares que ya se fueron. Otras religiones enseñan que cuando morimos se nos juzga y volvemos a vivir o nos reencarnamos en un cuerpo diferente. A ver, algunos de ustedes que hayan oído ideas sobre la reencarnación y algunos dicen, puedes reencarnar en alguna otra persona y si te toca mal, pues hasta en un animal. A ver, algunos dicen, ¿qué eliges ser, verdad? Si fueras un animalito, ¿qué preferirías? Pues yo diría que los gatos, porque hoy en día hay lugares donde a los gatos los tratan mejor que a las personas, ¿eh? Así es que si alguien diría y cree en la reencarnación, bueno, pues un gato sería una buena opción. O en países como la India, en una vaca, porque son sagradas y no las tocan. El hecho es de que muchos piensan que podemos convertirnos en una persona o incluso en un animal. Entonces, ¿esto será cierto o son puras ideas falsas? ¿Usted qué opina? Sobre este mismo tema, aunque las religiones dicen cosas muy diferentes sobre la muerte, la mayoría de ellas enseñan una misma idea básica. ¿Cuál es? Que cuando morimos, una parte de nosotros sigue viviendo y la otra es la que muere. El cuerpo se va a la tumba y el espíritu, el alma, como la gente dice, sigue viviendo después de morir. Pero aquí la pregunta, ¿es eso cierto según la Biblia? ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer aquí rápidamente un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes piensan que al morir no termina todo con la muerte, que la gente sigue viviendo, el alma sigue viva en algún lugar? ¿Cuántos piensan así? A ver, ¿ok? ¿Y cuántos piensan que al morir ya no hay más? Ya caemos en un sueño, que ya no estamos conscientes, no sabemos nada, como si estuviéramos dormidos. ¿Cuántos piensan en eso? Ok, otros más, vean. Bueno, pues en esta serie vamos a analizar algunas de esas filosofías e ideas populares que, por cierto, han influido en las creencias que tiene la gente sobre la muerte, incluyendo los creyentes. Porque mucho de lo que los creyentes, los cristianos, hemos creído por años, por siglos, no proviene de la Biblia y no se asuste. Proviene de ideas paganas, ideas extrañas a la Biblia, y este es uno de los temas de los cuales traemos ideas no bíblicas. Pero sobre todo, vean, en esta serie vamos a analizar este tema desde la perspectiva del pensamiento hebreo, que es lo que estamos enseñando en los últimos años. Porque si interpretamos la Biblia desde el concepto griego,
religioso, romanizado, del cual viene la religión cristiana, el catolicismo, pues nos vamos a dar muchas ideas erróneas y vamos a verlo desde la perspectiva original. La Biblia fue escrita por judíos, personas que tenían una mentalidad, una cultura hebrea, y desde ese pensamiento vamos a analizar este tema. Muy bien. Ahora vean, aquí la pregunta, ¿son confiables las experiencias y revelaciones? Porque también muchos afirman sus convicciones sobre el tema de la vida y sobre todo lo que pasa después de la muerte en supuestas experiencias personales o revelaciones en las que dicen haber regresado de la muerte y haber visto o las maravillas del cielo o los horribles castigos del infierno. Usted puede meterse al internet y va a ver por ahí videos de personas creyentes que dicen haber estado en una sala de quirófano y de repente ya los declararon muertos y durante un rato dicen su alma pasó después de la luz, de ese túnel que dice la gente, ¿verdad? Que hay un túnel de luz y por eso dicen no mira la luz porque ya sabe del otro lado ya no hay regreso. Y después de la luz dicen allá nos vimos en el cielo mirando a los familiares en una nubecita ya con el Señor en la gloria. Y algunos otros también de pasada fueron de visita al infierno a ver los tormentos de la gente. Y muchos dicen, eso es lo que pasa. Es una experiencia real de lo que dice la Biblia. Vamos a ver si esas experiencias o revelaciones, porque hay gente que también tiene sueños, dice, yo vi ahí, Dios me mostró el cielo y el infierno y vi hasta mis familiares. Aquellos que no se portaron bien maldiciendo y siendo atormentados por fuego en el infierno. Y aquí la pregunta, ¿serán estas experiencias suficientemente confiables para creer en esto? Lo vamos a ver también. Pero rápidamente, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia nos promete, primeramente en Apocalipsis 21:4, que en algún momento la muerte ya no va a existir. ¿Sabía usted eso? Ahorita pues a todos nos llega, creyentes o no, pero dice la Biblia que en algún tiempo en el futuro la muerte ya no va a tener ningún poder sobre los creyentes. Amén. Cuando dice la Biblia ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque el sufrimiento habrá pasado. Dice Apocalipsis 21:4. Y aunque nosotros entendemos que gracias al rescate o al plan de redención de nuestro Mesías Yeshua, podemos tener hoy acceso a la vida eterna. Amén. Y no es algo futuro. La Biblia dice que los que hemos creído ya pasamos de muerte a vida. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué seguimos muriendo a pesar de haber creído en el Señor y tener vida eterna ya? Porque igual nos morimos los cristianos también. Bueno, simplemente Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Y obviamente alguien dice que la muerte es lo más seguro que tenemos, ¿no es cierto? Igual les llega a los jóvenes, a los viejos, ¿verdad? No importa edad, ni nivel social, ni nivel económico, a todos por igual, así está escrito. Así que una de las grandes preguntas que todos nos hacemos otra vez, ¿qué nos sucede al morir? Y es lo que vamos a ver durante esta serie. Así es de que esté muy atento. Voy a tratar de hacer temas cortos para que haya oportunidad de preguntar, para que usted cuestione, no se quede con dudas, citar la Biblia, para que le quede muy claro. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? No debemos ver la muerte como algo trágico. Esta semana veía un señor un poquito más joven que yo, platicando con otra persona y le decía, ya cumplo años en estos días. Y dice, pues qué bien, ¿verdad? Un año más. Y el señor se le queda mirando y dice, no, dice, un año menos. Y alcancé a escuchar cuando dijo, y lo peor, dice, es que yo sí le tengo miedo a morirme. Y le dijo, ¿a poco? Pues sí, dice, no sé cómo, no sé qué pase más allá. Y vean, personas así lo ven como una tragedia, como algo a lo cual pues hay que tratar de no llegar, ¿verdad? Que no nos llegue la muerte. Ahora, aquí el asunto es que debemos de conocer que para nosotros los creyentes la muerte no es una tragedia en el final de todo, porque tenemos una esperanza y tenemos promesas. ¿Qué dice primero los Tesalonicenses 4, 13 y 14? Fíjese lo que dice el apóstol Shaul o Pablo, como lo conocemos. Dice, tampoco queremos hermanos. ¿A quién le dice esto? A nosotros los creyentes.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí ya está una pista, ¿eh? Cuando se refiere a los que duermen, no es aquellos que están bien cansados después del trabajo y se quedan bien dormidos, sino habla de aquellos que ya habían muerto, así lo menciona Pablo. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, o sea, los no creyentes. Y dice, porque si creemos que el Mesías murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. O sea, ahí está la esperanza nuestra. Que si aún nos toca la muerte, el día que el Señor regrese, ya con un cuerpo glorificado, nos va a levantar de la tumba. Así es de que esa promesa nos debe de mantener seguros. Ojalá no haya creyentes que digan, bueno, pues yo también me tiemblan las piernas, ¿no? Cuando hablan de la posibilidad de morir, porque tenemos una esperanza. Ahora miren, rápidamente, porque este tema de la muerte nos va a llevar a otro asunto que es el origen y el destino del hombre. Porque alguien dirá, ¿desde cuándo existe la muerte y cómo empezó todo? Bueno, pues muy rápido, voy a hacer un resumen rápido. Otras preguntas importantes que la gente se hace hoy, sobre todo en este tiempo, donde hay una crisis existencial, la gente también se pregunta quién soy yo, de dónde vengo y cuál es mi destino final. Y todas estas preguntas sobre la vida y la existencia son vitales conocerlas, porque de ellas dependen no solo nuestras creencias, sino también la manera en que vivimos. Por ejemplo, la gente que piensa que con la muerte termina todo y no va a haber más allá, ni siquiera resurrección, ¿cómo viven el día de hoy? Alguien que dice, yo me voy a morir y ahí acabo todo para siempre. Pues vive como le da la gana, ¿no? Tratando de disfrutar lo más que pueda en esta vida, porque dice, pues ya no va a haber más allá. Así de que vea, el cómo la gente entiende que es su origen, su destino, de dónde proviene, va a determinar sus creencias, cómo vive y sobre todo cuáles van a ser sus expectativas más allá de esta vida. Y sobre todo preguntas, ¿para qué vivimos y qué es lo que nos impulsa en la vida? Y pues todo esto tiene que ver con el origen y el propósito de la vida, que por cierto la Biblia nos habla claramente de eso. Y sobre todo esas preguntas, hoy en día los jóvenes se las hacen con mucha frecuencia, ¿eh? Porque hoy en día hay familias donde no se les ha inculcado a los jóvenes ninguna creencia, se les ha dejado decidir lo que ellos quieran y vaya que están cada día más extraviados y confundidos. El deseo del ser humano es ser inmortal, eso es cierto. Una de las cosas que sí coincidimos es que dígame quién no quiere vivir para siempre, ¿verdad? ¿Y cuánto no gasta la gente en alargar un poquito más la vida, en su salud, en verse mejor, en sus cremitas, para que no se le note la edad? Porque quisiéramos encontrar la receta de la inmortalidad. Porque en el fondo de cada persona hay un interés profundo en vivir para siempre, ese es el tema. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? A ver, lean conmigo Eclesiastés 3:11, ahí está en la pantalla. Y dice, todo lo hizo hermoso, refiriéndose a Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea que hay personas que ni idea tienen acerca del plan que Dios tiene para sus vidas, su origen, su destino, porque desconocen la escritura. Pero eso sí, dice la Biblia que hay eternidad en el corazón del hombre. O sea, toda la gente quiere vivir para siempre. Ahora, para entender la vida y la muerte debemos de reconocer la existencia de un creador, obviamente. Uno de los problemas que tiene la gente sobre estos temas existenciales es que no creen en Dios. Y si no creen en Dios, bueno, pues si Dios es el que nos ha enseñado a través de su palabra cuál es el origen y final del hombre, y no creen en Dios, pues menos van a creer en la Biblia. Entonces quedan a expensas de toda clase de ideas, fantasías, filosofías, sobre todo los ateos, ¿no? Que les cuesta trabajo creer lo que la Biblia enseña. Ahora, esto nos lleva sin lugar a dudas a creer en un creador y un diseñador supremo. Vean, creer o no en un creador y diseñador de todo es importante porque de eso dependerá cuáles son sus conceptos sobre la vida, la muerte y el destino final de la vida.
Y aunque muchos siguen creyendo en la inexistencia de un ser superior, cada día hay más evidencia de su existencia. Incluso hoy en día hay gente de ciencia que dice, yo no me creo en las cosas de la religión si no lo pueden comprobar científicamente, que están cada vez comprobando más la existencia de un creador. Y de hecho por ahí hace algunos años me tocó leer un libro que se llama La ciencia descubre a Dios. Según ellos, ¿no? Que ya la ciencia está cada día más apegada a comprobar lo que la Biblia enseña. Con la arqueología se han descubierto muchos lugares que la Biblia enseñaba de muchos siglos y apenas hoy los están descubriendo. A ver qué dice el Salmo 19 del 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces quiere decir, el cielo y el firmamento, las noches, el día, todo nos habla de la maravillosa obra de creación de nuestro Padre, ¿no es cierto? Si usted no cree en Dios, nada más un día puede irse al desierto y mirar las estrellas en un día claro y usted va a ver la grandeza de la creación. Amén. Así es de que eso es muy notorio, aunque todavía hay gente que lo niega. Creer pues en un ser supremo significa también creer en un diseñador de todo. Si logramos reconocer que existe un diseño perfecto de la creación, es porque existe también un diseñador de todo lo que existe. Es más difícil, vean, yo creo que los ateos tienen mucha más fe que nosotros para creer que todo salió de la nada, que todo se formó así de manera tan perfecta de la nada. Creo que se necesita más fe para creer eso. Y creer en un diseñador, pues, significa que fuimos creados con un propósito por ser creación de un ser supremo e inteligente. Fíjense lo que dice Hebreos 11:13, hablando de la inteligencia de ese diseñador que es nuestro Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido construido el universo. Por la palabra de Dios, mire, ¿cómo fue que se hizo el universo, según la Biblia? ¿Qué utilizó el Señor para crear todo? Pues la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pues en ese sentido, pues sí, la creación proviene de algo que no se veía y ese algo es el poder de Dios, el poder de su palabra. Así es de que ahí nos damos una idea de que hay un diseñador supremo, un creador inteligente. Ahora vean, creer en un creador y diseñador supremo, si observamos bien el universo, encontramos pruebas claras de que hay un diseño inteligente, porque existen leyes inmutables y estructuras complejas en la naturaleza que no pudieron surgir de la nada. Y aquí el Salmo 139:14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando uno es creyente y ve las maravillas de toda la creación, uno se queda anonadado, ¿no es cierto? Porque realmente la creación habla de tal perfección que no se puede negar que existe un creador. Todo lo que existe tiene una causa. Eso es la lógica, ¿no? De esto, la causa de todo lo que existe en la Biblia es atribuido al Eterno, a nuestro Dios. No como los ateos que dicen que la causa de todo es el Big Bang, una explosión que ahí surgió de repente, que de ahí salió toda la vida, que fue evolucionando hasta tener todo lo que hoy conocemos. Muy raro eso. Y ese ser eterno que nosotros conocemos y le llamamos Dios es un ser trascendente, inmutable, inmortal, inmaterial, todopoderoso e inteligente y muchos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Isaías 40:26? Lea conmigo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres. ¿A qué cree que se refiere el ejército? A todos los astros, planetas, todo lo que hay. Y dice, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Eso dice Isaías 40:26. Entonces, ahí habla de la creación maravillosa de todo lo que existe y el Señor todo le puso nombre. Ahora, todo tiene pues un propósito y diseño. Fíjense, hay un propósito para todo lo creado, según la Biblia. Y eso nos incluye también a nosotros, porque no somos producto ni de la suerte ni de la casualidad, ni siquiera de la sola determinación de nuestros padres. Porque aunque ellos influyeron para estar aquí, pero más allá de la voluntad de los padres fue la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Así es que fuimos creados con un propósito y para tener comunión con Dios. Ese fue el motivo por el cual usted y yo estamos aquí. Y aunque la muerte es real y el fin de todo ser, Dios diseñó un plan de salvación para el hombre. Y aquí usted lo conoce, ¿verdad? Juan 3:16, el pasaje más conocido de la Biblia, nos habla de ese propósito celestial para el hombre que cayó en pecado, en desobediencia, pero que Dios le hizo un plan para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? De la muerte. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, el único que se necesita, no se pierda, y eso tiene que ver, no se muera, mas tenga vida eterna. Muy bien. Y bueno, pues eso nos lleva a la necesidad humana de tener esperanza de salvación, de vida eterna y de comunión con el Creador. Y es aquí donde pongo que todos llevamos dentro una noción de la esperanza de vida que tenemos en Dios después de la muerte. Y obviamente tenemos necesidad de conectar con el Creador para que esa vida tenga sentido en nosotros. ¿Y qué dice Juan 17:3? Fíjese lo que dice nuestro Mesías. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Así es de que sabemos que la manera de conocer a Dios es a través de quién es el mediador entre Dios y los hombres, Yeshua. Así es que es a través de él que llegamos a conocer a Dios y con ello tenemos la vida eterna. Ahora vean, ¿en qué consiste la felicidad humana? La vez pasada hablaba Gabriel de la película esa de búsqueda de la felicidad. Y creo que es el sentir de todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo busca la felicidad en lo que puede, en el dinero, en qué cosas más, en la fama, en los placeres, en todo. Sin embargo, la Biblia que dice que todo el propósito de armonía y felicidad tiene que ver con Dios y no tanto con el goce temporal de esta vida terrenal. Vamos a leer 3 pasajes rápidos. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Pues ¿qué le va a quedar al final? Al más rico, ¿verdad? ¿Qué se va a llevar el más rico a la tumba? Nada. Así es de que, pues ¿de qué sirve, no? Crear, acumular riquezas temporales. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas, refiriéndose a todo lo que la gente busca, les serán añadidas. Así es de que a veces la gente elige mal, quiere conseguir las añadiduras antes que a Dios. Y finalmente Romanos 14:8 dice, si vivimos, refiriéndose ya a los creyentes, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es de que para nosotros no hay pierde. Dijo Pablo, si estoy en esta vida es a causa de ustedes, pero por mí fuera yo ya hubiera terminado en la carrera. Así es de que no hay mucha diferencia. Vivimos o morimos, de cualquier manera somos del Señor. Ahora entonces fuimos creados para la eternidad. Así está escrito, ¿verdad? Todos fuimos creados con un propósito eterno. Aunque aquí la mala noticia es que no todos los van a alcanzar, no todos van a alcanzar la promesa, debido a cuál problema. ¿Cuál es el problema del hombre? Pues el pecado, la desobediencia. Es el principal problema que nos estorba para alcanzar la promesa de vida eterna. Para no tener problemas al pensar en la muerte. Hay una vida más allá, sí,
pero solo para aquel que cree, para aquel que obedece. ¿Y qué dice primera de Juan 2, 16 y 17? Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso no viene de Dios. Y dice, y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la clave de la felicidad. Ahí está la clave de nuestra esperanza, hacer la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. La muerte, por desgracia, que sí existe, es el destino de la desobediencia, según la Biblia. Vivir alejados de Dios es estar asegurando la muerte y la separación eterna del Creador. Entonces, la gente que vive fuera del propósito de Dios, sin guardar los mandamientos, sin hacer su voluntad, pues sí que debe de tener miedo, ¿no? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Entonces ahí está la diferencia. Aquel que vive fuera de la voluntad del Padre tiene como paga el pecado, la muerte, la separación eterna del Creador, mientras que aquel que ha creído tiene el regalo de Dios, que es la vida eterna. Y en Efesios 2:1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y dígame si no venimos algunos de esa clase de vida, ¿no? Y no porque nos lo mereciéramos, sino por la misericordia de nuestro Padre. Y vean, termino con esto, la vida eterna está en el Hijo de Dios. Esta es la introducción a la serie. Ya luego estaremos dando respuesta a las preguntas, viendo pasajes de la Biblia, para que usted pueda concluir qué hay más allá de la muerte. Y dice, es claro que la vida eterna es una promesa únicamente alcanzada por aceptar al Hijo de Dios y su obra redentora. Ese es el único requisito. Él es el único que venció la muerte y resucitó para darnos esperanza. ¿Y qué dice primera de Juan 5:11 y 12? Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, tiene la muerte. Esa es la diferencia. Y vean, no es que aquí hagamos discriminación y se habla mucho de eso, ¿verdad? Alguien nos puede demandar y decir, no, es que ustedes los creyentes discriminan a los que no creen como ustedes. Nos llaman los condenados, pecadores, los destituidos. Bueno, nosotros no, ¿verdad? ¿Quién llama así? Pues la Biblia. Así es de que la gente tiene que elegir en si es enemista con el Señor a través de la sangre de Yeshua, el Mesías, su sacrificio, para garantizar la vida eterna y no tener que preocuparse por la muerte, o ni modo va a tener que responsabilizarse de sus decisiones de vivir en pecado. Y ese es el asunto aquí. Y vean, solamente para pedirles ahí su opinión de estas dos portadas, que es el siguiente tema. Vamos a estar haciendo temas de 20, 30 minutos, a lo mejor unos 10 o 12, porque va a haber muchos pasajes que tenemos que demostrar. Por ejemplo, la gente dice, oiga, yo creo que sí hay vida instantánea después de morir, porque, ¿y qué pasó? Porque Yeshua le dijo al ladrón en la cruz, ¿verdad? Aquel que creyó en él y le dijo todavía, ¿verdad? Le dijo a su compañero, ves a que no merece estar como nosotros, siendo castigado y todavía blasfemas. Y dicen, ¿verdad? Que le contestó, hoy estarás conmigo. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le contestó? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, ahí está, miren, en ese día se fue el paraíso. Y alguien más dirá, bueno, y el rico y Lázaro, también, ¿verdad? Estaban uno en tormento y el otro allá en el seno de Abraham. Y alguien dirá, y Yeshua cuando se transfiguró, ¿a quién vio? A Moisés y Elías. Entonces quiere decir que ellos están vivos. Vamos a ver si es cierto, pero tenemos que demostrarlo con la Biblia,
porque mucha gente por ignorar el contexto hebreo del pensamiento que hay detrás de la Biblia lo malinterpreta. Entonces vean las portadas, a ver cuál les gusta del siguiente tema para dejarlo aquí. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema de la inmortalidad del alma? Ahí está esa portada o esa otra. ¿Qué dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma? O sea, lo que vamos a contestar la siguiente tema es si el alma es inmortal o es mortal. Si decimos que es inmortal, a ver cuántos creen que es inmortal. Significa que al morirse lo que se muere es el cuerpo y el alma tiene que seguir viviendo en algún lado. Pero vamos a ver si es cierto. Ahora sí que por muchas malas interpretaciones se han hecho muchas ideas contrarias a la Biblia. ¿Cómo la ven? A ver, levanten la mano aquellos que les interese conocer el siguiente tema que vamos a compartir. A ver. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.